La justicia se asienta sobre la verdad. No puede haber justicia si no hay una verdad que determine qué es justo y qué es injusto. Por eso aquella mañana, cuando Pilato, el gobernador romano, estaba juzgando a Jesús, no pudo hacerle justicia. En primer lugar, porque sabemos que era un hombre injusto, como todos nosotros. Pero en segundo lugar, y más importante, porque no creía la verdad. Recordáis su pregunta cínica, ¿verdad? ¿Qué es la verdad? Cuando Jesús le dijo que él había venido a este mundo a dar testimonio de la verdad. Y él responde, ¿qué es la verdad? Por tanto, la justicia es imposible aparte de la verdad. Ahora, al pasar a considerar esta tarde las partes de la armadura, nos damos cuenta de que hay dos piezas diferenciadas y separadas. Una es el cinto de la verdad y otra es la coraza de la justicia. Pero entendiendo esta conexión, esta relación que hay entre una y otra, he querido considerarlas juntas en el mismo estudio y vamos a meditar a continuación acerca de estas dos partes de la armadura, estas dos primeras partes, que son el cinto de la verdad y la coraza de la justicia. Eficaces recursos que el Señor nos ha dejado contra nuestro adversario, para defendernos de unos ataques que vamos a considerar después. Leemos en el capítulo 6 de Efesios, el versículo 14, que dice: Estad, pues, firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Y aunque ya hice algunos comentarios generales en el anterior estudio, me gustaría repetir y aumentar esos comentarios generales antes de entrar en el texto como solemos hacer, ¿no? En primer lugar, recordar o traer a nuestra mente el hecho de que vestir una armadura es incómodo pero necesario. ¿Os imagináis a los antiguos con una armadura para estar en casa? No, ¿no? Tiene que haber prendas más cómodas y más apropiadas. La armadura es para la guerra. Una armadura os podéis imaginar, ¿no? Lo incómodo que puede ser. Todos hemos ido a algún castillo y hemos visto esas armaduras de siglos pasados y te puedes solo imaginar lo mal que se tiene que estar ahí dentro, ¿no? Entonces, la armadura es algo incómodo, pero es necesario por causa de la situación que como cristianos vivimos. Una situación que muchas veces, como decíamos en el anterior estudio, se nos pasa desapercibida, ¿no? Porque nos parece que Satanás, como es un enemigo invisible, pues su obra en nosotros no es para tanto, ¿no? No requiere tanta preparación ni tanto cuidado. Pero el apóstol nos recuerda que sí, que estamos en medio de un conflicto, en medio de una lucha, y que si queremos resistir, estar firmes en esa lucha, es preciso que nos pongamos todas las partes de esta armadura. Ahora, muchos consideran a Satanás un ser mitológico. Es como una especie de encarnación del mal que hay en nosotros o del mal que hay en el mundo, ¿no? Pero nosotros creemos que es un ser, una criatura personal, una entidad personal, y que tiene que ver con nosotros todavía y que se relaciona con nosotros como el adversario de Dios, ¿no? Y claro, su visión o su propósito al atacarnos no somos nosotros mismos, ¿no? Es la gloria de Dios en nosotros, porque muchos podemos pensar, bueno, ¿quién soy yo para que Satanás se tome la molestia de atacarme a mí, ¿no? Habrá proyectos más grandes en este mundo, habrá personas más importantes. Pues todos nosotros somos proyectos de Dios en los cuales Dios se está manifestando y va a manifestar su gloria. Por eso somos objetivo de Satanás, que aborrece y odia la gloria de Dios, ¿no? Y el propósito de esta armadura es defensivo. Hay 6 piezas, se nos detallan 6 piezas de esta armadura y solamente uno se puede considerar ofensivo. ¿Cuál sería? ¿Mm? La espada. Todo lo demás es arsenal defensivo, ¿no? En los evangelios incluso vemos cómo Jesús utiliza esta espada. La espada del Espíritu, ¿qué es? La palabra de Dios. Entonces, utiliza la espada del Espíritu, la palabra de Dios, no para ir a perseguir a Satanás y acabar con él, sino para defenderse cuando Satanás viene a tentarlo en el desierto. Si os acordáis, pone de él diferentes tentaciones y el Señor Jesús responde con la palabra de Dios, con la espada del Espíritu. Y lo que hace es poner en fuga, hacer que Satanás huya de él, ¿no? Incluso desde esa perspectiva podríamos considerar la espada como un elemento defensivo, más que ofensivo. El propósito de toda esta armadura, de toda esta panoplia, que así se llama, el conjunto de las piezas, es que podamos estar firmes. Lo dice el versículo 11, dice vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes. Lo dice el versículo 13, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Y lo dice el versículo 14, estad pues firmes. ¿Cómo? Ceñidos vuestros lomos con la verdad, etc. Entonces, el propósito de todo este equipo, de todo este arsenal, es nuestra firmeza, la resistencia a Satanás, que cuando Él venga a nosotros podamos soportar su embestida y mantenernos firmes. ¿Por qué insisto en esto? Porque se ha desarrollado dentro del mundo cristiano toda una teología en cuanto a la guerra espiritual.
No sé si habéis oído hablar acerca de esto, ¿no? Entonces, hay cosas interesantes que puedes buscar en internet, ¿no? Cómo se hace la guerra espiritual. Y te das cuenta de que todo este enfoque que se nos da aquí ha sido deformado y ha sido llevado a una situación en la que somos nosotros los que tenemos que ir a buscar a Satanás para hacerle la guerra y para derrotarlo. Pero esto se aleja de lo que estamos viendo aquí, ¿no? El propósito es que cuando Él venga a nosotros, cuando Él venga con la intención de destruirnos, de hacernos daño, podamos, en base a los recursos de Dios, defendernos. No se trata de ir a buscarlo y no se trata de ir a derrotarlo. ¿Por qué? En primer lugar, porque no tenemos la capacidad. Y en segundo lugar, y más importante, porque Satanás es un enemigo vencido. Dice la carta de los Hebreos, de autor anónimo, en el capítulo 2, versículo 14, este texto tan conocido, que muestra esta verdad que ahora a continuación matizaré, porque se puede malentender. Dice así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también, Jesucristo, participó de lo mismo. Es decir, Jesucristo se hizo como uno de nosotros, se hizo hombre. ¿Para qué? Para destruir, por medio de la muerte, al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Es decir, el golpe fatal, la destrucción definitiva de Satanás, fue llevada a cabo no cuando Jesús le atacó con la espada del Espíritu, sino cuando Jesús va a la cruz y muere en esa cruz por todos nosotros. Es en ese momento que Dios revierte las consecuencias del pecado, que la muerte retrocede y que Satanás, nuestro enemigo, es vencido. Ahora bien, si Satanás ha sido vencido en la cruz, todo este tema de la armadura para nosotros ya no tiene ninguna relevancia, ¿no? Bueno, realmente Satanás ha sido vencido, pero se espera la consumación final en la cual Satanás se ha sometido a toda la iglesia, ¿no? Entonces todavía está en ese proceso, en esos estertores en los cuales puede atacar y puede hacer daño. El otro día veía un documental, soy aficionado a los documentales de estos de D-Max, de gente que vive en la montaña, allí en Montana, en Utah, en todos estos sitios, y había un tipo que iba paseando y se encontraba una serpiente de cascabel. Hizo algo que a mí personalmente no me gusta, ¿no? Es peligrosa, la mato. Entonces la cortó la cabeza a la serpiente. Y le explicaba a su hijo que estaba con él que tuviese mucho cuidado porque la serpiente, aun con la cabeza cortada, podía morder. Entonces cogía con un guante especial la cabeza y la cabeza lanzaba bocados. Os lo digo como ilustración de esta realidad, ¿no? Satanás ha sido derrotado, en la cruz ha recibido el golpe fatal que le ha asestado el Hijo de Dios. Es Jesucristo quien ha derrotado a Satanás, pero todavía en ese proceso en el que está acabando de desaparecer o de morir, de ser destruido, todavía tiene poder de hacernos daño. Y por eso es que tenemos que estar armados y protegidos. Ahora, es importante al llegar a este texto escoger, no sé cómo llamarlo, pero sería la idea de una línea de interpretación adecuada, intentar entender una línea de interpretación adecuada. ¿Por qué digo esto? Porque aunque el apóstol nos ha explicado a qué se corresponde cada pieza de la armadura, no hay consenso entre los comentaristas en cuanto a cómo se aplica esto. ¿Qué quiero decir? Pues habla de la coraza de justicia. ¿Vale? ¿A qué se refiere? ¿A que la justicia de Cristo nos reviste y nos protege cuando Satanás venga a acusarnos? ¿O se refiere a que nosotros tenemos que poner en práctica esa justicia que hemos recibido y de esa manera resistir a Satanás? ¿Veis lo que quiero decir? O sea, ¿se está refiriendo a lo que tenemos que hacer nuestro de Cristo por la fe? ¿O se está refiriendo a lo que tenemos que poner en práctica de acuerdo al tono final de la carta, de que tenemos que vivir de acuerdo a lo que hemos recibido? Pues no es fácil entenderlo, ¿no? Quizá por eso el célebre predicador galés Martyn Lloyd-Jones dedicó 42 sermones a estos 10 versículos para tratar de exponer en toda su profundidad, ¿no?, todo lo que se puede sacar de aquí. Otro puritano, William Gurnall, escribió un comentario de 1100 páginas. Si son 10 versículos, toca a más de 100 páginas por versículo. No os preocupéis, yo voy a ir más deprisa, pero lo que quiero decir es que al final corremos el riesgo de utilizar estos elementos, verdad y justicia, para hacer una especie de teología sistemática y meter ahí todo lo que la Biblia dice acerca de la verdad y acerca de la justicia. Y al hacer eso, perdemos de vista el bosque, ¿no? Viendo los árboles, perdemos de vista el bosque. Entonces, ¿qué sugiero? Que lo que interpretemos y lo que apliquemos a partir de este pasaje se ciña lo más posible a ese contexto en el cual Satanás viene a atacarnos y viene a hacerlo trastornando la verdad de Dios y viene a hacerlo afectando a la justicia que hemos recibido en Cristo, ¿no? Entonces vamos a ceñirnos a una interpretación del texto en ese contexto, ¿no?
Lo voy a intentar explicar un poco mejor. Los tres principales engaños de Satanás en relación a la justicia. Es como voy a intentar enfocar este pasaje, ¿no? Es por eso que he escogido estos dos elementos juntos de la armadura. Ahora, el primer engaño satánico, y lo voy a llamar así, o demoníaco si preferís, el primer engaño demoníaco acerca de la justicia de Dios es que a Dios no le importa nuestro pecado. Parece imposible que un cristiano pueda decir algo así, ¿no? Ninguno de nosotros diríamos eso. Sin embargo, en la práctica a veces nos comportamos como si a Dios no le importase nuestro pecado. ¿Por qué? Bueno, pues pueden venir a nuestra mente, a nuestro pensamiento, diferentes ideas, diferentes influencias que nos hagan pensar así. Por ejemplo, el Señor ha muerto por todos mis pecados. La sangre de Cristo me limpia de todo pecado. ¿Por uno más? ¿No? Por uno más tampoco va a cambiar mucho la cosa. Esto es como cuando alguien ha bebido muchísimas copas y dice, una más no va a hacer mucha diferencia, ¿no? Ya estoy bastante mal. Entonces es como ideas sutiles por medio de las cuales el enemigo de nuestras almas nos puede hacer pensar o nos puede llevar a comportarnos como si a Dios no le importase el pecado, ¿no? Uno más ya no va a hacer ninguna diferencia. Esta es la última vez, esta puede ser otra manera de entender esto, ¿no? Esta es la última vez que lo hago. De joven pensaba que ese era un argumento que Satanás iba a utilizar un tiempo, pero ahora veo que lo sigue utilizando, ¿no? A lo largo de toda la vida. Esta va a ser la última vez, y sabemos que la última vez nunca llega, porque Satanás nunca deja de tentarnos y nunca deja de procurar que dejemos de creer la verdad de Dios y que dejemos de practicar justicia, ¿no? Hay un pensamiento que he descubierto dentro de mí y que es un poco fuerte, ¿no?, de confesar, pero lo hago por amor al Señor y porque creo que todos lo tenemos en realidad, ¿no? Y es el pensamiento de este pecado o esto que pasa en mi vida que sé que no está bien, de acuerdo a la palabra de Dios, realmente me hace feliz. No sé si os ha pasado en algún momento, ¿no? Pero claro, esta es una situación fuerte, porque hay un engaño ahí profundo. Es la idea de que sabes por obediencia y sabes de acuerdo a la palabra de Dios que hay algo en tu vida que no está bien, que hay algo en tu vida que debería cambiar, ser cambiado, que deberías exponer delante de la luz de Dios para que Dios lo cambiase, pero que en el fondo lo amas y no quieres que cambie porque es algo que te hace feliz. Cuando esto sucede, estamos siendo víctimas, entendedme esa palabra, somos causantes y a la vez víctimas de un engaño tremendo. Y es que el pecado nos puede hacer felices y Dios no. A veces hay que tratar con esa honestidad brutal dentro de uno mismo, ¿no? Y hablar delante de Dios de esa manera. Y confesar, empezar la confesión por el principio. Y la confesión por el principio empieza por ahí. Señor, qué confundido debo estar para creer que el pecado que tú dices que es mortal me puede hacer feliz y para no creer que tú, que eres un padre bueno, no me puedes hacer feliz. Es como digo, un conjunto de artimañas, de asechanzas, como leíamos en el estudio anterior, que Satanás utiliza y por medio de las cuales influye en nuestra mente para llevarnos a comportarnos de una manera que nunca reconoceríamos que vamos a hacer. ¿Cuál es el problema de todo esto? Por supuesto que Satanás es sutil y astuto y que no lo hace de una manera que podamos percibir tan claramente, ¿no? Otro problema por medio del cual recibimos el engaño de Satanás es que nuestro corazón está naturalmente inclinado al engaño y no a la verdad. Dice Jeremías en ese texto que cito tantas veces, ¿no?, que engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Por tanto, Satanás tiene un aliado fácil dentro de nosotros mismos para promover y para entretejer sus engaños. Lo que no es natural en nosotros y lo que resulta un desafío y para lo que necesitamos ceñirnos ese cinto de la verdad es para poder creer la verdad y para poder confiar en lo que Dios dice, ¿no? No lo he explicado antes, pero bueno, lo voy a hacer ahora. El cinturón de la verdad era esa pieza de cuero grueso que se ponía en la cintura para ceñirte la túnica lo más posible y que la coraza pudiese ajustar. Era muy importante, aparte de que porque traía cierta protección, porque de ahí se colgaba la espada,
y porque de alguna manera era una junta entre otras partes de la armadura, ¿no? Entonces, ¿qué interpretamos de ceñirnos la verdad? Pues interpretamos en primer lugar que dependemos imperiosamente de la verdad de Dios para poder resistir a Satanás. ¿Por qué? Porque el engaño mora en nosotros, mora en nuestro corazón. Y en cambio, Dios es veraz. Dice la palabra del Señor que Dios es veraz y todo hombre mentiroso. Y dice también en ese libro de Números, ese texto tan famoso, ¿verdad? Dice que Dios no es hombre para que mienta. ¿Por qué? Porque todos los hombres mentimos, pero Dios no. Por tanto, necesitamos estar ceñidos, necesitamos estar en dependencia y en cercanía a esa verdad de Dios por medio de su palabra. Tu palabra es verdad, dice el salmista en el Salmo 119, a fin de poder discernir todos estos ataques y todos estos pensamientos extraños que Satanás va a poner en nuestra mente, con ese encabezado que he puesto, ¿no? De que a Dios no le importa tanto nuestro pecado. Ahora voy a poner un ejemplo más en cuanto a esto. Un cristiano que no peca por impulso, sino que en el tiempo, de manera sostenida en el tiempo, planea hacer algo que sabe positivamente que no es la voluntad de Dios. Se lo ha escuchado a su pastor, se lo ha escuchado a otros hermanos. Otras personas le han aconsejado y le han dicho, mira, delante de la palabra de Dios esto está mal. Pero la persona que desea hacer eso, está recibiendo, aparte del engaño de su corazón, está recibiendo también una influencia. Está recibiendo una influencia y una serie de ideas. Y lo hemos podido ver todos a lo mejor en nuestra propia vida, ¿no? Cuando tú te empeñas en hacer algo que sabes que no está bien, delante de la palabra de Dios, y de pronto te viene esa idea de, ¿y no estarán todos equivocados? ¿No serán demasiado rigurosos en su interpretación de estas cuestiones? ¿Y no habrá una manera más ambigua, más amplia de entender este tema? ¿Y no será posible que yo me salga adelante con la mía y al mismo tiempo agrade a Dios? Y entonces vienen a nuestra mente multitud de ideas, ¿no? Por ejemplo, la de compensación. En todas las demás áreas soy un cristiano decente y cumplo con lo que se espera de mí, porque ceda en una no va a pasar tanto, ¿no? Y otras cosas que he oído y que he experimentado en mi propia vida. Y claro, cuando lo cuento me asombro, ¿no? De que podamos entrar así a los engaños. Pero he escuchado a cristianos que se proponen hacer algo que saben que es contrario a la voluntad de Dios y que piensan, mira, dentro de todo, Dios es tan bueno que Él puede hacer un bien aun cuando yo haga un mal. ¿No son estas maneras en las que somos engañados para considerar que a Dios no le importa el pecado? Y nos afectan a todos. Os cuento esto porque es lo que decía al principio, ¿no? Cuando pensamos en la actividad de Satanás, cuando pensamos en esa actividad demoníaca, pues podemos pensar en cosas que nos son muy lejanas y extrañas, ¿no? Pero creo que es tan cercano a nosotros y tan cotidiano como toda esta serie de pensamientos que cada día batallamos con ellos en nuestra mente y que nos están invitando a vivir de manera contraria a la voluntad de Dios, por medio de todas estas cosas, ¿no? No sé si me dejo algo en cuanto a esto, pero realmente no quiero avanzar más. Después tenemos un tiempo de coloquio y os invito, de verdad, si queréis participar, a que podamos hablar de ello y compartir. Ahora, un engaño de Satanás es que a Dios no le importa nuestro pecado. Otro engaño es que a Dios le importa demasiado nuestro pecado. Es decir, tanto que hay pecados que hemos cometido que no puede perdonar. He conocido cristianos en estas circunstancias y tengo que deciros que he vivido un tiempo en estas circunstancias. ¿Cómo pasa esto? Bueno, algunos cristianos me dicen, creo que he cometido el pecado imperdonable. Y les digo, ¿ah, sí? ¿Y cuál es? Y dicen, no lo sé, pero siento que Dios no me puede perdonar. Y digo, ¿pero qué has hecho? Y dicen, no, es que no sé, pero siento que el perdón de Dios no me alcanza. Es como que sirve y se extiende para todos los demás. Yo creo que Dios perdona en Cristo a todos los demás que se acercan, pero no a mí. Que yo soy demasiado persistente, demasiado contumaz, demasiado hipócrita, demasiado falso. El perdón no es para mí. Y de esa manera, Satanás nos puede inducir por medio de engaño a creer otra mentira terrible. Y es que Dios no puede perdonarnos de lo que quiera que hayamos hecho. Hay una de las funciones reconocidas y manifiestas de Satanás en cuanto a los cristianos, en cuanto a los hijos de Dios, es su labor de acusador.
Sabéis que en Apocalipsis es descrito como el acusador de los hermanos, aquel que de día y de noche está acusando. Hay un pasaje en Zacarías, el penúltimo profeta del Antiguo Testamento, si me queréis acompañar, que es sobrecogedor en este sentido. Zacarías capítulo 3, versículo 1. Dice, en una visión, me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel del Señor, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Y dijo el Señor a Satanás, el Señor te reprenda, oh Satanás, el Señor que ha escogido a Jerusalén te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Y entiendo que se refiere a Josué. Y mirad, y Josué estaba vestido de vestiduras viles, y estaba delante del ángel. Y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él, diciendo, quitadle esas vestiduras viles. Y a él le dijo, mira que he quitado de ti tu pecado, y te he hecho vestir de ropas de gala. Después dijo, pongan mitra limpia sobre su cabeza, y pusieron una mitra limpia sobre su cabeza, y le vistieron las ropas, y el ángel del Señor estaba en pie. Aquí hay algo interesante, hay muchas cosas interesantes, pero vamos a limitarnos a algunas, ¿no? En cuanto al tema que estamos considerando. La primera es que Satanás no solo actúa sobre los incrédulos, sino que actúa sobre los hijos de Dios, actúa sobre aquellos que viven y pretenden servir a Dios. ¿Y cómo lo hace? Pues asombrosamente usa la verdad para engañarnos. Qué paradoja, ¿no? ¿Cómo usa Satanás la verdad para engañarnos? Efectivamente, hay una malinterpretación, pero ¿cuál es la verdad que utiliza? ¿Qué le muestra a Josué? ¿Cómo acusa a Josué? Le muestra la realidad en cuanto a él. No estaba diciendo nada que fuese falso. Josué delante del Señor, como tú y como yo delante del Señor, estamos vestidos de ropas viles. Delante de Dios está nuestro pecado, está nuestra impureza. Dice el Salmo 90, Moisés, pusiste nuestros yerros, nuestros fallos, nuestros pecados a la luz de tu rostro. Él, el Señor, ve mancha en los más puros de sus ángeles. ¿Qué ve en ti y en mí? Es decir, Satanás no está haciendo otra cosa que mostrar a Josué o exponer a Josué delante de la verdad que hay en él, en la presencia de Dios. Ahí está Josué para servir a Dios como sumo sacerdote. ¿Y qué está haciendo Satanás? Diciéndole, mírate, ¿quién eres tú? Tú eres vil y despreciable. Tu vida es impresentable y estás vestido con harapos delante del Dios Santo al que pretendes servir. ¿Es mentira esto? No es mentira, es parte de la verdad. Parte de la verdad. ¿Y qué efecto produciría esto en Josué? Claro, el texto no dice nada, ¿no? No hay una explicación de cómo se sintió Josué ante esta acusación, pero estoy convencido de que te has sentido así alguna vez. Si has intentado servir al Señor y has visto tu condición delante de Él, te has sentido así, no tengo que explicarte mucho. Es desesperante cuando Satanás nos habla y nos dice la verdad en cuanto a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque esa verdad aislada del resto de la verdad es demoledora, es atroz. Nos hace caer en un abismo de desesperación, dándonos cuenta de que somos totalmente indignos y de que lo más justo que puede suceder con nosotros es la muerte eterna. Ahora, para fortuna de Josué y para fortuna de todos nosotros, de todos los que hemos sido alumbrados por la verdad de Dios para comprender el Evangelio, el Señor utiliza esta verdad de Satanás para mostrarnos una verdad mayor. Y es que en Él hay limpieza, en Él hay purificación. En el versículo 3, este ángel, que representa al Señor mismo, dice que habló y mandó a los que estaban delante de Él diciendo, quitadle esas vestiduras viles. Y a Él le dijo, mira, que he quitado de ti tu pecado. Qué maravilla, ¿no? Satanás ha dicho la verdad con un fin destructivo, pero Dios ha ampliado esa verdad y le ha dicho, sí, esta es tu condición, pero aquí tienes la verdad que también añado yo. He quitado tu pecado. He quitado esas ropas viles. He quitado tu vergüenza. Y te he vestido, y mira como dice, ropa de gala. Ropa de gala. Claro, cuando uno desde el Nuevo Testamento lee esto, dice, claro, Dios me ha vestido de Cristo. Me ha vestido de vestiduras santas, de lino fino, blanco y resplandeciente, ¿no? Me ha vestido de la manera adecuada para poder estar en su presencia
a pesar de mi pecado. ¿Por qué? Porque el pecado lo ha llevado otro, lo ha llevado su Hijo. Por eso digo que es importante cuando Satanás viene a nosotros y cuando nos intenta mostrar que nuestro pecado es demasiado para que Dios nos pueda perdonar, cuando intenta mostrarnos que nuestro pecado nos aparta definitivamente de Dios y de toda posibilidad de servirlo, no es verdad. Porque Dios perdona el pecado, porque Dios limpia la maldad, porque Dios cambia nuestros vestidos, porque Él tiene misericordia y se compadece de todos aquellos que confiesan su pecado. Es por eso que hay que tener ese entendimiento también, ¿no? De cómo Satanás va a intentar a veces deprimirnos de esa manera. Decía el predicador escocés que tanto le gusta a José y que también me gusta a mí, Robert Murray McCheyne, decía que por cada vez que te mires a ti, por cada vez que ya sea inducido por Satanás o porque tú mismo lo hagas en tu torpeza, de mirar lo que hay dentro de ti, mires 10 veces a Cristo, porque si no, la visión de lo que hay en nosotros es insoportable. Y quiero terminar este punto con un texto que yo creo que ha sido el que en un momento de mi vida crítico me devolvió a la confianza. Sabéis que el apóstol Pedro, bueno, Pablo se presenta en primer lugar como el primero de los pecadores. ¿Qué hizo Pablo? ¿Qué hizo el apóstol Pablo para considerarse el primero de los pecadores? En cuanto a Cristo, fue blasfemo, ¿no? Negó que Cristo fuera el Mesías. Y en cuanto a la iglesia, perseguidor. Dos gordos pecados, ¿no? Blasfemo y perseguidor. Pero él añade, pero lo hice en ignorancia. ¿Vale? Entonces siempre cuando yo leía ese pasaje decía, Pablo, estás equivocado, tú no eres el primero de los pecadores, porque tú lo has hecho en ignorancia. Ahora, cuando leí este otro caso, el del apóstol Pedro, que le promete al Señor Jesús que va a estar con él en la hora de la muerte si es preciso, y le dice, aunque todos se escandalicen de ti, yo no. Aunque todos te abandonen, yo no. Yo voy a estar a tu lado. Y cumple en parte, porque cuando llevan a Jesús al patio del sumo sacerdote lo sigue. Y allí a distancia, desde la hoguera, ve lo que están haciendo con él. Y tampoco abre la boca. Y cuando una criada lo reconoce, Pedro niega. Niega, jura y blasfema. Y dice que yo no lo conozco. Es un pecado muy grave. Porque Pedro no está pecando en incredulidad, está pecando en cobardía absoluta. Es una negación procedente de su cobardía. Ahora, yo me imagino cómo tuvo que sentirse Pedro después de aquello. ¿No? Todos podemos en un sentido imaginarlo. Os voy a pedir que me acompañéis al Evangelio de Marcos, al capítulo 16. Y este es el texto que os decía antes, que me dio el ánimo de pensar que Dios es más grande que nuestro pecado. Marcos, capítulo 16, versículo 7. Bueno, os cuento el contexto. Las mujeres son las primeras que han ido al sepulcro, con la intención de ungir el cuerpo de Jesús y de prepararlo con especias aromáticas, puesto que el día anterior, que era día de reposo, no han podido hacerlo. ¿Y qué se encuentran? Se encuentran una tumba vacía. Y salen afuera, ¿y qué encuentra María? Pues se encuentra al Señor que le dice, aquí estoy, he resucitado. Y María, claro, María llena de asombro, adora. ¿Y qué le dice el Señor Jesús a María? Versículo 7. Dice, id y decid a sus discípulos y a Pedro, ¿veis ese detalle? Id y decid a sus discípulos y a Pedro que Él va delante de vosotros. ¿Veis lo que quiero deciros? ¿Por qué Jesús declara enfáticamente y a Pedro? Yo me imagino a un Pedro hundido. A un Pedro en el aposento con los demás, sí, juntamente con ellos, pero diciendo, esto no es para mí. Esto no es para mí. Y cuando llegan las mujeres llenas de gozo, diciendo, el Señor ha resucitado, no está en la tumba está vacía. Y todos los discípulos empiezan a decir, pero ¿qué ha pasado aquí? ¿Y qué ha pasado aquí? Y dice, el Señor dice que vayáis delante de él a Galilea y que esperéis allí. Pues yo me imagino a Pedro diciendo, esto no va conmigo, porque lo que yo he hecho es imperdonable. Porque el pecado que yo he cometido va más allá de lo que cualquiera de estos haya podido cometer. Aunque en realidad todos aseguraron que acompañarían a Jesús, no solo Pedro. ¿Qué tuvo que suponer para Pedro
Escuchar a María decir, Pedro, tú no vienes. El Señor ha dicho que tú también vayas. Que tú también. Si alguna vez Satanás te ha intentado decir o te está intentando decir que tu vida es demasiado desastre, que tu pecado es demasiado grande y que para los demás el Evangelio sirve, pero para ti no, no lo creas. Porque no es verdad. Porque el Señor Jesús acoge y recibe a todos los pecadores que se arrepienten de su pecado y ponen en él su confianza. Y lo vemos en el caso de Pedro. Y vamos finalmente con el tercer ejemplo. Un ejemplo más para terminar de cómo Satanás enturbia nuestra mente y después sacaremos alguna conclusión, ¿eh? No voy a terminar inmediatamente, pero estamos en ese contexto de cómo Satanás utiliza su mentira en contra de la verdad de Dios para hacernos dudar de la justicia de Dios en Cristo. Ese es el contexto en el que estamos hablando. Pues el mayor engaño, diría yo, de Satanás, el engaño universal que afecta y ha afectado a través de los siglos a la iglesia profesante. ¿Entendéis la diferencia entre iglesia profesante e iglesia real, no? Entre todos aquellos que profesan ser cristianos. Es que la justicia de Dios en Cristo requiere de nuestra ayuda. ¿Entendéis lo que estoy diciendo? Es decir, que la obra de Dios llevada a cabo por medio de Cristo en la cruz para nuestra justificación no es suficiente. Que hace falta nuestra colaboración, que hace falta nuestra aportación, que tenemos que poner de nuestra parte para que la justicia sea perfecta y sea completa. ¿De qué estoy hablando? Pues de lo que sucede en el caso de los Gálatas. Si vamos a la carta a los Gálatas, al capítulo 1, por cierto, Gálatas es, creo, la única carta, si no la única, la segunda única, en la que Pablo ni se presenta. Es decir, entra directamente al tema. Está muy angustiado. Lo que está pasando con los Gálatas le tiene realmente turbado. Y dice, versículo 6, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Notad el contraste. El que os llamó por la gracia de Cristo y un evangelio diferente. Dice, no es que haya otro, evangelio solo hay uno, solo que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Y mira lo que dice después, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Dice, escribiendo a los Corintios, que Satanás se disfraza como ángel de luz. ¿Y qué hace Satanás por medio de sus engaños? Porque mirad la astucia de Satanás. Satanás no está diciendo que el Evangelio no sea verdad. No está diciendo que en el Evangelio no esté recogida la verdad de Dios para nosotros. Lo que está haciendo es deformar el Evangelio de distintas maneras. Bien quitando importancia a nuestro pecado, bien exagerando la importancia de nuestro pecado, o bien mezclando la justicia de Dios con la nuestra. Son engaños atroces. Y son engaños mortales, que tienen confundida a gran parte de la cristiandad y que la han tenido durante siglos. ¿Y qué está diciendo el apóstol Pablo? Que el Evangelio de la gracia de Cristo significa que nosotros, pecadores, encontramos perfecto perdón, perfecta paz y completa seguridad en la obra llevada a cabo por Cristo Jesús, sin más añadidos. Pero han llegado algunos de los de la circuncisión que aparecen en Hechos capítulo 15, que dicen, que les han dicho a los hermanos, que les han dicho a los Gálatas, no, si creer en Cristo está muy bien, nosotros también creemos. No se trata de poner eso en duda. Claro que Jesús ha venido al mundo, claro que era el Hijo de Dios, claro que ha llevado a cabo una obra perfecta y aprobada por Dios, pero no es suficiente. Tienes que añadir. Y para empezar, si quieres ser verdaderamente parte del pueblo de Dios, os tenéis que circuncidar. Y de esa manera están introduciendo algo que en muchas iglesias que se llaman cristianas y se consideran cristianas se pasa por alto, que adultera y echa a perder la gracia de Dios en Cristo, que son nuestras obras de la ley. Y lo voy a decir sin temor y sin que nadie se sienta ofendido. Adventistas, católicos, ortodoxos y todas aquellas ramas de la iglesia cristiana que no confiesan abiertamente que la fe en Cristo es suficiente, hablo de Trento, del Concilio de Trento, se están apartando de lo que dice Pablo en Gálatas.
y se están apartando influidos por espíritus de demonios y por doctrinas demoníacas que están enseñando la mayor de las mentiras, y es que la obra de Cristo llevada a cabo en la cruz no es suficiente para perdonar y salvar a los pecadores. De verdad, hermanos, la obra de Satanás no ha acabado. Es verdad que ha sido muy restringida. Es verdad, y podemos decirlo, que Satanás, el que engañaba a las naciones, a partir de la cruz tiene un área de acción y de influencia mucho más restringido. Y que la luz del Evangelio está brillando por doquier en todo el mundo desde hace siglos. Es verdad. Pero es verdad, juntamente con esto, que Satanás sigue ejerciendo su influencia engañosa y que sigue habiendo iglesias enteras, iglesias, entendedme, que siguen bajo este engaño. Que la obra de Cristo llevada a cabo en la cruz no es suficiente. Ahora, Satanás no nos va a engañar en tonterías. A él le da igual si tú quieres ser rico, eso son cosas, le da igual. Satanás pone su atención, el objeto de su atención, en el elemento fundamental para nuestra salvación, que es la cruz de Cristo. Todo lo que sea empañar la cruz de Cristo, todo lo que sea confundir a las personas en torno a esa cruz y la gloria que hay en ella, es el objetivo de Satanás. Todo lo que sea hacernos dudar de que en esa cruz tenemos plena aceptación, pleno perdón, de que las puertas del cielo se abren de par en par, de que el velo es rasgado y Dios nos recibe sin ninguna condición más, sin ningún añadido por nuestra parte. Todo lo que sea eso es una obra de Satanás, que debe ser desechada a la luz de la palabra de Dios. Esa es la actividad de Satanás. Y eso es lo que él va a intentar. Por eso pregunto aquí a los que estáis y pregunto a los que están escuchando la emisión o la vayan a escuchar en el futuro. ¿Crees que Cristo ha muerto por tus pecados? Cuánto deseo que todos dijerais que sí, lo creo. Y ahora viene otra pregunta. ¿Y crees que es suficiente el hecho de que Cristo ha muerto por tus pecados? ¿Poner la confianza en Él es suficiente para que Dios te perdone de todos tus pecados? Si no lo crees, estás bajo el engaño de Satanás. Satanás está actuando en ti. Está cegando tu entendimiento para que no te resplandezca el Evangelio de la gloria de Cristo. Para que no mires a la cruz y veas que en la cruz está la salvación de Dios, las puertas abiertas para todo el que viene y reconoce su pecado. Por eso he querido centrar este pensamiento, esta primera parte del estudio, en esa actividad satánica que nos hace dudar de la verdad revelada de Dios por medio de su Evangelio y que nos hace dudar de la perfecta justicia que tenemos en Cristo. Perfecta justicia para todos los que creen. Y eso es algo que nos sigue afectando a nosotros como creyentes. Los Gálatas habían creído. Los Gálatas habían creído. No se puede bajar la guardia. Hay momentos en los que uno se siente desanimado, siente que Dios está lejos, incluso duda de su salvación, y tiene la tentación, la satánica tentación, de presentarle a Dios su vida de su hoja de servicio, ¿no? Pero Señor, te he servido no sé cuántos años, he hecho tal, he hecho cual cosa, he sido miembro de la iglesia. Como si eso fuese a marcar alguna diferencia. Cuando tengas dudas, cuando tu mente se llene de tinieblas y la verdad se haga difusa, y dudes de quién eres, y dudes de dónde está Dios, y dudes de cuál es el camino a Dios, solo hay una solución. Si queremos ceñirnos esa verdad, es Cristo. Es la cruz de Cristo en la cual el apóstol Pablo se gloría y nos enseña a gloriarnos, porque fuera de la cruz no hay nada más. Voy a terminar con una lectura. Filipenses, capítulo 3. No va directamente con el tema, pero sí va con este último punto. Y es ese testimonio del apóstol Pablo por medio del cual entendió y comprendió perfectamente que no hay nada que podamos añadir a la perfecta obra de Cristo. Dice el versículo 2 del capítulo 3, guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. ¿Sabéis de quién está hablando, no? De los judaizantes y de todas aquellas personas que tratan de añadir al Evangelio la necesidad de cumplir las obras de la ley, ¿no? Dice el versículo 3, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Y dice después, y va a hacer un repaso, ¿no?, de su pasado y de su currículum como religioso, como fariseo, dice, aunque yo también tengo de qué confiar en la carne, está hablando hipotéticamente, ¿no? Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más.
circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero mira lo que dice ahora. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. ¿Y qué es esto de ganar a Cristo? ¿Qué tenemos que ganar? Pues te lo explica ahora. Dice, ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, sino la que procede, la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Con este texto deberíamos desentrañar ese tercer engaño que Satanás quiere traer a nuestra mente. No tenemos que convencer a Dios de nuestra bondad. No podemos aportar ni añadir nada más a lo que Cristo ya ha hecho. Lo único que podemos hacer es, considerando todo lo demás como basura, poner nuestra esperanza en ser hallados en Él. Y encontrar ahí plena seguridad y gozo. Pues ahí tenéis los 42 sermones de Martyn Lloyd-Jones, seguro que son súper interesantes. Ahí tenéis las 1100 páginas de William Gurnall. Yo me gustaría, de verdad, os lo digo de verdad, me gustaría en algún momento leerlo, será muy interesante, pero esto es lo que el Señor ha puesto en mi corazón, ¿no? Que no permitamos que Satanás nos engañe en cuanto a la justicia de Dios en Cristo, que nos ciñamos a la verdad que nos ha sido dada, la verdad del Evangelio, para poder defendernos de estos ataques y para poder encontrar en Dios perfecta y completa paz. Amén.